El Señor esté con vosotros. Hermanos, celebramos el Día del Señor, en este día también en que la Hermandad de la Esperanza celebra su función en honor de Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, acogiéndonos también a la mediación materna de la Virgen María. Le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sé ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a mi Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para poner la prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Hermana mayor y Junta de Gobierno de esta Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Angustias, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, representantes de las hermandades de nuestro pueblo, como también del Consejo de las mismas, hermanos todos, devotos y devotas de la Santísima Virgen María. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se podría resumir hoy la palabra de Dios que acabamos de escuchar, celebrando ya en esta tarde de sábado, el Día del Señor, el domingo. La liturgia de la palabra nos regala uno de los mensajes más importantes del cristiano, yo diría el más importante, que nos habla del amor. Si hemos prestado atención tanto a la primera lectura como el Salmo y muy especialmente el Evangelio, se nos habla del amor. Y un amor que evidentemente no es sencillo de entender, si bien se puede experimentar. En primer lugar, nosotros partimos del amor de Dios. Ya nos lo dice San Juan en una de sus cartas. Él nos amó primero. Todo lo que existe, la creación y especialmente el ser humano, hombre y mujer, es manifestación del amor inmenso de Dios, de su infinita misericordia. Un amor que se manifiesta, pues, creando todo lo que existe, y no solo eso, sino también a modo de redención, perdonando nuestros pecados. Incluso cuando sucede el pecado original, Dios promete la salvación por el ser humano, y toda la historia que mantiene con él es una historia de amor. Precisamente en la catequesis de primera comunión se les explica a los niños la historia de la salvación como una historia de amor de Dios para con los seres humanos, y una serie de personajes destacados en esa historia de amor, como pueden ser Abraham, David, Moisés y un larguísimo etcétera, donde sobresale evidentemente Nuestra Señora, la Virgen María. Un amor que llega hasta el extremo de acercarse tanto a nosotros, pues que se hace uno de nosotros. El misterio de la Encarnación es la máxima manifestación del amor de Dios. Él que se hace uno de nosotros para traernos la salvación y al mismo tiempo para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte. Por eso la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo para el cristiano es el símbolo por antonomasia del amor. Cada vez que nosotros vemos la cruz del Señor, reconocemos en ella hasta dónde nos ha amado el Padre en la unidad del Espíritu Santo, hasta dar a su Hijo único para que nosotros alcancemos la salvación. Un amor, verdad, sin palabras, un amor que se hace obra. Es más, si nosotros leyéramos los santos evangelios, escuchamos no solo palabras de Jesús, sino que su propio misterio y sus propias obras son manifestación de ese mismo amor. Jesús no solo nos habla de amor, sino que Él mismo es la manifestación del amor de Dios. Podríamos decirlo, el amor divino encarnado, aquel que asume nuestra naturaleza humana para llamarnos a participar de ese mismo amor, del que gozan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Así pues, entendemos cómo en este misterio de amor nosotros estamos llamados a participar y entendemos estos dos mandamientos que el Señor hoy nos ha revelado. En tiempos de Jesús había muchas discusiones entre los rabinos.
¿Cuál era el mandamiento principal y primero? Si yo os preguntara, ¿verdad?, es obvio que responderíais pues que son 10 mandamientos, además de los 5 de la Santa Madre Iglesia. Pero en los tiempos de Jesús eran 613 los preceptos que habían de cumplirse diariamente y que se desprendía de la ley, de la Torá, de la ley de Moisés. 613 preceptos, más de 300 prohibiciones. Fijaros que con tantos mandamientos o preceptos discutían entre sí cuál era el más importante. Se acerca un doctor de la ley, un fariseo, para poner a prueba a Jesús, a ver cuál dice. Y Jesús recuerda nada más y nada menos que el Shema Yisrael, la oración que el israelita recitaba tanto por la mañana como por la tarde, todos los días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Un amor, fijaros, total, porque la descripción que relaciona el corazón, el alma y el ser describe la totalidad de la persona. No es un amor a media, un amor parcial, una parte de nuestra vida, sino consagrar toda nuestra persona al amor de Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Y lo sorprendente de Jesús es que une a este mandamiento otro más. El Shema Yisrael se hallaba en el libro del Deuteronomio. Y él coge otro mandamiento que se desprende del Levítico y dice: y al prójimo como a uno mismo. Y lo sorprendente que lo hace semejante. Hay un segundo que es semejante al primero: amar al prójimo como a uno mismo. Si cada uno de nosotros hiciéramos un examen de conciencia, seguramente sabríamos responder en cuanto al primer mandamiento que amamos a Dios sobre todas las cosas, aunque ciertamente verdad no es verdad, si no seríamos realmente santos. Y ese es nuestro propósito, amar a Dios con el corazón, con el alma y con el ser, totalmente. Y ese es nuestro propósito, que se haga realidad algún día. Pero ¿y en cuanto al segundo? ¿Decimos que solo es posible para Dios? También, ciertamente. Pero de ahí que la vida de los santos nos viene a decir que también es posible para los seres humanos. ¿Cuántos santos, verdad?, conocemos a lo largo de la historia de la Iglesia? Pues esos santos testimonian que han cumplido ese mandamiento, no solo el de amar a Dios sobre todas las cosas, sino también al prójimo como a uno mismo. Y fijaros que este segundo mandamiento se convierte en un criterio de veracidad del amor que sentimos por Dios. Dice San Juan en una de sus cartas: si decimos aquel que diga que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. Si nos cuesta trabajo amar al hermano con el que tratamos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios al cual no lo vemos? Creemos y esperamos en Él, pero no lo vemos. En este sentido, fijaros que no se puede entender el amor cristiano sin esa horizontalidad a la cual también nos llama. Hemos de amar a Dios y también a los hermanos. Nuestro Señor Jesucristo también nos lo enseña mediante parábolas, ¿verdad? Recordemos la del Hijo Pródigo, el Padre rico en misericordia, que es la imagen de Dios que derrocha en amor al ser humano y perdona al hijo que se había extraviado. Y fijaros cómo el hijo mayor no refleja el amor del padre, no es capaz de perdonar a su hermano. O bien también la parábola, ¿verdad?, del pastor que, teniendo un rebaño de 99 ovejas, deja las que tiene y va en busca de la perdida. Mientras que ningún otro va en busca de ella, el Señor, rico en misericordia, va en busca de la oveja extraviada. Y qué preciosidad de parábola la del buen samaritano. Precisamente engarza con el segundo mandamiento que hemos escuchado: amar al prójimo como a uno mismo. El buen samaritano, ¿os acordáis, verdad?, cuando resulta pues que un extranjero iba de peregrinación a Jerusalén y cuando bajaba le dan una paliza, lo dejan tirado en una cuneta y pasa un sacerdote del templo y no le presta atención.
Pasa un levita y no le presta atención. Personas que se infiere tenían que haberse acercado a ayudarle, como se deduce también de la primera lectura que hemos escuchado, porque Dios es compasivo y quiere que también nosotros seamos compasivos. Y finalmente pasa un samaritano, que para los judíos era una persona que se había desligado de la fe de Israel y que por lo tanto no merecía la salvación. Y paradójicamente, aquel que es despreciado, el samaritano, es el que ayuda a esa persona necesitada. Ciertamente, el buen samaritano es una imagen de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, que se hace próximo a nosotros. El final de la parábola le dice: ¿quién de estos fue prójimo de este hermano? Es decir, el prójimo no es tanto el necesitado, sino que yo me tengo que hacer prójimo del hermano, aproximarme a él, a su necesidad. Y fijaros también que hemos de recordar cómo nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al segundo mandamiento, se identifica con el hermano y más bien con el más necesitado, como criterio de salvación. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estuve sediento y me disteis de beber, porque estuve enfermo o en la cárcel y vinisteis a verme. En definitiva, no se puede amar a Dios realmente si no amamos al hermano. El hermano concreto, si nosotros decimos que amamos a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, al cual con el corazón podemos palpar, porque se hizo carne por el seno inmaculado y virginal de la Virgen María, pues también estamos llamados a amar a hermanos concretos. A veces, ¿verdad?, pues puede que no nos entendamos. Lo malo es cuando se producen odios, rencores o divisiones, y cuando no quiero tener nada que ver con ese hermano, pues son los que nos ha tocado y son al mismo tiempo el criterio para nuestra propia salvación. Amar a Dios no solo, sino al prójimo como a uno mismo. Y para ello hemos de aprender del Señor y le hemos de pedir fuerza para conseguirlo. Evidentemente también Nuestra Señora, la Virgen María, es el modelo referente después de nuestro Señor Jesucristo a seguir en cuanto al cumplimiento, la experiencia de este amor. La Virgen María ama a Dios sobre todas las cosas y así nos lo refiere la Sagrada Escritura como la tradición viva de la Iglesia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un fiarse de Dios, un sí que dura durante toda la vida, incluso al pie de la cruz. No es un amor solo de palabra, sino un amor que se traduce en obras, incluso al pie de la cruz. La Virgen María pone a Dios en su corazón, el fruto bendito de su vientre en su corazón. Jesucristo nuestro Señor en su corazón, en su alma y en su ser. ¿Cuántas veces, verdad?, Nuestra Señora recitaría también el Shema Yisrael: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ella lo cumplió verdaderamente, pero también el amor al prójimo. Fijaros que también el hecho de que la Virgen María diga hágase en mí según tu palabra no es solo un sí a Dios, sino un sí también al ser humano necesitado de salvación. Si ella dijo sí y acompañó a Jesús hasta el pie de la cruz, es también por nuestra salvación. Y fijaros cuántos detalles de buena madre tiene para con nosotros. Se desprende sobre todo del episodio de las bodas de Caná, ¿verdad? La Virgen María que nos acompaña. Las bodas de Caná, que es una celebración de la vida totalmente ordinaria. Y la Virgen María se hace presente. Y no solo que se haga presente, sino que es atenta a las necesidades de aquellos esposos que también nos representan a nosotros, e intercede ante su Hijo en favor nuestro. Y finalmente, ¿verdad?, haciendo que se convierta el agua en vino, hace realidad lo que aquellos esperaban. Y finalmente, como dice el evangelista Juan, pues aquellos discípulos acabaron teniendo más fe en Jesús, gracias a la intercesión de la Virgen María. Ama a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a uno mismo. Y si en verdad todos los santos, ¿verdad?, testimonian ese amor a Dios y al prójimo no solo durante su vida terrena, sino también en cuanto a su condición celestial, gozando ya del cielo, cuanto más la Virgen María, asunta en cuerpo y alma en la gloria celestial, no para desentenderse de nosotros, sino para hacerse aún más cercana. Fijaros, así como nosotros entendemos la ascensión del Señor no para alejarse de nosotros, sino para que en el Espíritu esté en nosotros y camine con nosotros, la Virgen María, asunta en cuerpo y alma en la gloria celestial, no es que esté sola allí, sino que también, desde su condición gloriosa, nos acompaña y no nos abandona. De ahí que la Iglesia, ¿verdad?, como decía el Concilio Vaticano II, la Virgen María brilla para nosotros como una señal de segura esperanza y de consuelo. De segura esperanza, porque ella ya goza plenamente de lo que nosotros anhelamos alcanzar algún día. Y de consuelo, porque podemos experimentar su amor materno. Ese amor que le llevó a decir a Dios, sí, amarle sobre todas las cosas. Ese amor que siente por nosotros, porque quiere que también participemos de esa misma victoria de su propio Hijo sobre el pecado y sobre la muerte. Pues le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros y que nos haga comprender este mensaje de su Hijo Jesucristo, nuestra única esperanza, el saber que en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo se halla la auténtica felicidad. Creo en un solo Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios es amor, oremos confiadamente. Para que la Iglesia llegue a ser una verdadera comunidad de amor fraterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cesen los odios, los recelos, la venganza, la división y sea posible crecer en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que comprendamos que no hay amor de Dios sin amor al prójimo, incluso al enemigo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que pongamos amor donde no hay amor y así encontremos más amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos y en especial por todos los que están sufriendo esta pandemia, para que Dios los proteja y los colme de salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha nuestra súplica, Señor, tú que eres compasivo, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunden en tu mayor gloria, cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María Magdalena, nuestra amada patrona, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos sostener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Para la comunión, recordaros que nos acercamos al altar desde los laterales y volvemos a nuestro sitio por el pasillo central. Conforme nos acerquemos al sacerdote, nos desprendemos brevemente de la mascarilla y al recibir al Señor en la mano, comulgamos delante del sacerdote. La comunión en la mano se procede del siguiente modo: una mano y la derecha debajo de la otra mano. Y una vez que se ponga el Señor en la mano, pues se coge al Señor y se lleva a la boca, la sagrada forma. Se coge como una pinza, ¿vale? Al mismo tiempo no hace falta decir amén porque lo vamos a decir ahora todos juntos. Y conforme también vayamos acercándonos, haciendo la fila, pues siempre también guardando la distancia. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues felicitar a la Hermandad de la Esperanza por la celebración de estos cultos. Antes de la pandemia, ¿verdad? Pues fue la última hermandad que a media pudo celebrar sus cultos, el quinario, y gracias a Dios, pues por lo menos se ha podido celebrar pues estos cultos en honor de la Virgen de las Angustias. Dios quiera pues que vayamos progresando y se vaya celebrando todo como se tiene que celebrar, que es un signo de que volvemos a la vida absolutamente ordinaria, la que querríamos también pues gozar pronto. Vamos a pedirle a la Virgen de las Angustias que interceda por nosotros, por nuestra nación, por el mundo entero, para que vayamos superando esta pandemia. La Hermandad de la Esperanza, ¿verdad? Bueno, pues también siempre es bueno tener en cuenta que no podemos perder la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, y el saber que nos acompaña. Aunque caminemos por cañadas oscuras, no hemos de temer porque Él siempre va con nosotros. Y la Virgen María pues también nos acompaña. Entonces, pues también saludar, que antes no lo había hecho, a las personas que nos han visto por los medios de comunicación, muy especialmente a los enfermos o a aquellas personas de riesgo que no han venido pues para salvaguardar su propia salud. Agradecer también a los acólitos, al sacristán, como también a las personas que han preparado el altar de cultos y al coro, porque siempre nos ayuda a profundizar en este sagrado banquete al cual el Señor nos invita, que es un signo de su amor y una llamada también a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y finalmente, bueno, pues dar las gracias a aquellas personas pues, que siguen trabajando para contribuir a que vayamos superando esta gran tribulación. Entonces, en este sentido también yo os invito, una vez que termine esta celebración, pues que vayamos desalojando el templo organizadamente. Hemos de evitar pues, formar lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Formar los corrillos para hablar, para saludarnos. Poco a poco lo tenemos que ir desalojando. Y evitar también la aglomeración en el porche de la parroquia. Pues nada, reiterar mi felicitación a la hermandad. Podéis ir en paz.